Hola a todos, estamos de vuelta por aquí una semana más y arrancamos con el gráfico QQQ, el gráfico de las 100 tecnológicas más grandes, el Nasdaq 100. A diferencia del Nasdaq Composite, que recoge hasta más de 5.000 tecnológicas, pues el Nasdaq 100 recoge las más grandes, las de mayor capitalización, que son las que lo han hecho súper bien este inicio de año 2023. Meta, Facebook, Google, di la que quieras y lo habrá hecho bien, por supuesto, Nvidia. Todas estas han arrastrado a los mercados. Tanto es así que, de hecho, la amplitud está bastante rota. De hecho, las grandes se están empujando mientras las pequeñas se están quedando muy atrás. Sea como sea, arrancamos con un poco de perspectiva para ver cómo, pues a pesar del buen comportamiento del QQQ durante todo este primer inicio de año, estamos en los mismos niveles que estábamos en julio, bueno, mitad de julio de 2022 y donde también estuvimos en febrero de 2021. Así que casi unos 28 meses sin movimiento en el QQQ, volviendo a los mismos niveles. Por supuesto, movimiento ha habido, disculpad, movimiento sí que hay movimiento. Lo que pasa que al final vuelve a ese mismo punto, ¿no? Y esto es un poco lo que de hecho Druckenmiller, ahora vamos a ver una entrevista que ha dado, vamos a ver un punto importante que he resaltado de la entrevista, la he sacado para vosotros, donde ha hablado y ha dicho lo que cree que va a ocurrir en el mercado en los próximos 10 años. Este es un inversor que lleva cuando estuvo auditado, cuando trabajaba auditado, logró un 30% de rentabilidad neta durante todos sus años de media, durante sus años en los que estuvo auditado y gestionando un fondo. Bueno, ahora lo que tenemos que mirar sobre todo es lo que quieren hacer desde el gobierno con los cortos. El vídeo de hoy va a estar centrado también en eso, vamos a ver estacionalidad, vamos a ver el fondo de mercado, vamos a ver todo esto, qué esperar para las próximas semanas, pero también lo que quiere el gobierno. Y es, ya sabéis que la venta en corto sobre todo se ha ido incentivando en la banca regional. Hemos visto caídas muy drásticas en la banca regional. First Republic Bank, que fue adquirida por JP Morgan. Hemos visto ahora PacWest caer fuertemente. Toda la banca regional está sufriendo y el gobierno se le ocurre la genial idea de que ¿por qué no bloquear los cortos? ¿Por qué no cancelar los cortos y prohibirlos? Algo que ya se hizo en 2008. Vamos a ver qué tal fue, cómo resultó. Pero también deciros, ¿qué es una venta en corto? Para los que nos ven y dicen, oye, no sé qué es una venta en corto. Pues es simplemente pedir prestado las acciones a tu broker, que te las da de otra persona que tiene las acciones, pides prestado las acciones, vendes esas acciones en mercado y luego las recompras más abajo a un precio menor para devolverlas. Obviamente te pueden hacer un margin call si el precio va en tu contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio empieza a subir y el broker detecta que no vas a poder comprar a un precio muy alto porque no tienes dinero, te ejecuta la compra directamente para que le devuelvas las acciones. Bueno, pues dicen que esto, por supuesto, impacta, hace que haya más presión bajista. Obviamente, si hay muchos cortos porque hay mucho miedo, pues la presión bajista va a ser mayor, pero el gobierno quiere prohibir esto, quieren intervenir esto para que no haya esa presión bajista, lo cual puede ser un error muy gordo y vamos a verlo a continuación. Pero antes arrancamos con la estacionalidad. Se ha dicho mucho estas semanas de sell in May and go away, vende en mayo y vete y no vuelvas. ¿Y es esto verdad? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Bueno, si miramos aquí esta tabla de Carson, nos ponen las temporadas de unos meses a otros, cuál es la rentabilidad de media y también el porcentaje en el que está positivo el SP500 en este tiempo. Bueno, vemos que de mayo a octubre sería la peor rentabilidad, la más baja por así decirlo, y la peor racha de estar en territorio positivo en el SP500. ¿Cuál es la mejor? Pues de noviembre a abril, cuando justo coincide final de año y principio del año siguiente. Aún así, también dice Carson, añade esta tabla y dice, bueno, pero en los últimos 10 años, a pesar de que la temporada de mayo-octubre haya sido mala, en los últimos 10 años, mayo ha sido positivo, excepto 2019, este menos 6,6% de 2019. Bueno, pues dice que a pesar de ello, mayo ha sido positivo en el resto de los casos, en 9 de los casos anteriores, por lo que a lo mejor tendríamos que decir mejor en cuanto a estacionalidad, vender en junio y volver en noviembre. Pero tampoco hay que quedarse solo ahí, hay que mirar también la estacionalidad. Recordar que en 2022 estuvimos mirando mucho la estacionalidad del midterm, cómo después de las elecciones podía ser alcista la estacionalidad. Bueno, pues si miramos, ahora estaríamos en un año preelectoral y el año que viene sería el año electoral. El año electoral suele ser el más alcista de todos. El preelectoral suele ser alcista al principio, tras salir del midterm, pero luego suele ser bastante más lateral, bastante más choppy, como dicen, ¿no? Bueno, pues esto simplemente es un análisis más, un dato más de estacionalidad, que el que quiera lo puede tener en consideración o no, pero ya entramos en ese momento, en esos meses de verano, donde normalmente históricamente, a partir de mayo, sobre todo junio, la rentabilidad es un poco más mediocre, también el volumen es un poco más mediocre porque hay menos volumen en el mercado, la gente también se va más de vacaciones y luego también aparte, pues en años preelectorales, pues normalmente el mercado suele quedarse más lateral. Aquí lo vemos sobre todo también, nos fijamos en el color pre-election years y como vemos, pues enero, marzo, abril, febrero
son buenos años para años preelectorales, y a partir de mayo hasta octubre, pues suelen ser años, excepto junio a lo mejor, pero suelen ser años que son bastante peores hasta ya noviembre, diciembre, donde puede repuntar un poco. Así que eso es lo que está diciendo la estacionalidad. Si miramos ahora mismo, la última reunión se subieron 25 puntos básicos, es lo que estimábamos en el último vídeo, aunque también el mercado lo estaba esperando así con una gran probabilidad, así que no era nada muy difícil de prever, sobre todo cuando ya estaba descontado y la Fed ya sabía que el mercado había descontado esta subida de 25 puntos básicos, ha aprovechado y ahora sí que parece ser que podríamos estar en la tasa terminal, en ese 5,525, sobre todo el 5,25, que sería la tasa terminal. En eso el mercado puede tener razón. El problema es, ¿en qué puede estar equivocado? En la magnitud de la caída, en que a lo mejor la Fed tiene que mantener en el 5,25 durante mucho tiempo y el mercado está esperando que eso no sea así, que de hecho la Fed empiece a bajar tipos. Está esperando ahora el mercado a partir de la reunión de noviembre. Fijaros, 51,4 de probabilidad, espera que los tipos vuelvan al 5, que haya una bajada de 25 puntos básicos. Y luego en la siguiente reunión lo mismo, otra de 25, y en la siguiente otra de 25, y así en todas las consecuentes reuniones es lo que está estimando el mercado. Si lo vemos de hecho con una curva y cogemos la última curva de tipos estimada por los futuros, que sería la del 5 de mayo, es esta curva de aquí que estoy dibujando en morado. El mercado está esperando que los tipos caigan ya durante los próximos meses al 5 y luego empiecen a caer drásticamente. Mientras que la Reserva Federal ha dicho que va a mantener el 5,25 durante todo 2023 y que a lo mejor en 2024 pues baja un poco y luego vuelve a bajar en 2025. Fijaros la diferencia que hay entre lo que está estimando el mercado y lo que está estimando la Reserva Federal. Por supuesto, aquí es donde el mercado podría estar erróneo. Las tecnológicas y alta duración han rebotado bien y han rebotado bien también en la premisa de que la Fed había llegado al techo de subidas, que la Fed ya está en el techo de subidas. Pero también rebotan en la premisa de que el mercado está descontando que va a haber bajadas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque como estos activos son de muy alta duración, son muy sensibles a los tipos de interés, en cuanto los tipos de interés bajan, pues sus valoraciones se pueden expandir más rápidamente. Por lo que si estás descontando que los tipos de interés van a caer fuertemente, o eso es lo que descuenta el mercado, porque la Fed va a acabar rompiendo algo y se estima que así baje los tipos y que la inflación va a seguir bajando, pues entonces las techs por eso lo han descontado bien. ¿Cuál puede ser el error? ¿Cuál puede ser algo que el mercado no esté mirando? Este repricing de la curva, que realmente no bajen los tipos de forma tan rápida, que se mantengan durante mucho más tiempo de forma elevada. Y entonces el mercado poco a poco tendrá que hacer un repricing y es que esta curva simule la de la Fed, vuelva para arriba esperando que los tipos se mantengan más altos durante más tiempo. Eso por supuesto atacaría a las acciones y a las acciones de mayor duración y a sus valoraciones o por lo menos el rebote que han tenido en todo este primer inicio de año. Sobre todo va a depender de qué, pues a partir de aquí del empleo, que luego veremos las nóminas, y también de la inflación. Por supuesto, la inflación hasta ahora ha ido desinflando de forma muy, muy drástica y eso es algo lógico. Hemos tenido ya el primer shock, está claro que el primer shock ya vimos el máximo en junio de 2022 y a partir de ahí pues el primer shock desinflacionario ha llegado, también derivado de los ítems más volátiles como son la energía, por ejemplo. Bueno, pues ahora hay que ver que no haya una estabilización de la inflación en alguna zona importante, por ejemplo el 5% o el 4%, y se mantenga ahí, porque si eso ocurre y vemos que no sigue desinflando tan rápido, eso va a ser un problema, y va a ser un problema de cara a esto, a mantener los tipos en el 5,25 durante más tiempo y que el mercado tenga que por fin creérselo, decir, oye, pues a lo mejor la Fed no va a bajar los tipos todavía porque tiene que mantenerlos ahí. Recordemos que cuando James Bullard decía que los tipos tenían que estar por encima del 5, nos reíamos, pues ya están por encima del 5. Así que es algo que puede ser perfectamente normal. Por supuesto, fijaros que ya en los 2 últimos meses la inflación caía desinflaba drásticamente desde el 7% y fijaros que ahora ya se está esperando que se mantenga igual que el mes pasado. Ya no hay desinflación en términos interanuales, se está esperando que en abril se mantenga igual que en marzo. Y fijaros que la subyacente más o menos igual. Entonces ya podría empezar a entrar este momento de estabilización de la inflación, aunque podría seguir cayendo por el efecto base, porque si nos comparamos con verano de 2022, pues todavía había una inflación bastante alta, por lo que puede por efecto base, sobre todo en junio, empezar a desinflar más rápidamente, pero luego cuando llegue final de año 2023, ahí ya el efecto base no será tan bueno y podrán empezar a ver a lo mejor estabilización de la inflación en un nivel que no sea del todo bueno para la Fed, que no sea ese 2% que están buscando, que sea un poquito más elevado, y eso pues supondría que tengan que mantener los tipos ahí arriba durante bastante tiempo. Sea como sea, la Fed tuvo 2 errores. El primero, que habrá que ver cómo impacta, por supuesto, fue este plan BTFP para los bancos.
Que alguno dirá, bueno, si no se hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese sido peor? Pues puede ser, pero veremos cómo impacta en el futuro. Que fue esa inyección de liquidez para los bancos pequeños, los bancos regionales que estaban sufriendo, para valorar sus activos en par. Cogen sus activos y les dan el valor total del bono, no valorándolo a mercado, sino valorándolo a valor de par, ¿no? Del bono. Bueno, pues esto por supuesto disparó la liquidez porque hubo mucha gente que optó por este préstamo. Esto es a un año vista, no lo olvidemos, es a un año vista, eso va a deshacerse también dentro de un año. Y ya el balance sigue para abajo porque siguen venciendo bonos y la Fed sigue reduciendo el balance. Esto por supuesto se traslada en menor liquidez también en los mercados, lo cual pues en principio el S&P 500 tendría que seguir también corrigiendo, ¿no? Así que si la Fed sigue siendo restrictiva, pues y los tipos siguen en el 5,25 y hay un tono restrictivo en general y el balance se sigue reduciendo, también la liquidez debería reducirse, aunque ahora está muy manipulada por la cuenta del Tesoro, la cuenta TGA, porque ha salido mucho dinero. Veremos si se aprueba ya el techo de deuda y vuelve a entrar capital aquí, entonces vemos una liquidez que sigue disminuyendo. Pero si la liquidez sigue disminuyendo y el efecto es restrictivo en los mercados, el S&P 500 tendría que seguir o por lo menos lateral o disminuyendo también la liquidez, disminuyendo toda esa subida o por lo menos consolidando toda la subida que ha hecho en el primer inicio de año 2023, ¿no? Sea como sea, por supuesto, pues a corto plazo puede pasar lo que sea. Todavía puede incluso este efecto de liquidez verse reflejado en las bolsas con subidas todavía más fuertes que no hemos visto todavía. Podría ser perfectamente. Y todo esto, pues obviamente pone riesgos, ¿no? Pone riesgos de hasta qué punto la Fed... Aquí hay una teoría que podría ser muy alcista, que es si la Fed se da por vencida, como hizo aquí con los bancos regionales, ¿no? Con los bancos regionales un poco se dio por vencida. De hecho, Druckenmiller, que es el inversor que hemos comentado antes, uno de los inversores con mejor track record de la historia, sobre todo en sus años auditados, 30% de rentabilidad neta, claro, dice... esto no me gusta de Powell, no me gusta porque no puedo confiar en él, no es restrictivo, a la mínima que pasa algo, a la mínima que algo se rompe, salen con esto, dan liquidez a los mercados, en un entorno en el que están intentando reducir la liquidez. Entonces, ¿qué dice Druckenmiller? Que cree que eso va a volver a ocurrir en los próximos años. Cree que Powell, cuando las cosas se rompan, que habrá, de hecho, me vi una entrevista que ha dado, ahora os voy a poner un clip importante, pero dijo que cree que algo se va a acabar rompiendo, habrá un hard landing, que eso hará que Powell se rinda y vuelva otra vez a inyectar liquidez al sistema, bajando tipos o haciendo algún tipo de ayuda o expansión del balance, y eso hará, por supuesto, que pueda haber uno de los mayores rallies que hayamos visto en los últimos años, una de las mayores subidas que hayamos visto en los últimos años, pero que también perjudique al dólar. Por eso, de hecho, su única apuesta es corto dólar. Yo no comparto del todo esta apuesta, más que corto dólar, prefiero irme a bonos, os puedo compartir a lo mejor ese movimiento que estoy mirando, ahora que baja la inflación y parece ser que todo el mundo dice que la inflación ya ha pasado y demás, estoy mirando bonos ligados a la inflación, bonos tips, puede ser una opción mejor yo creo que estar corto dólar. Corto dólar ahora yo mismo no me... Hombre, yo sí que la tendencia está bajista en el dólar, por supuesto. De hecho, dentro de los top 10 trades de Harnett que veíamos para final de año, uno de ellos era corto dólar y largo euro, que ha funcionado muy bien, de hecho. Pero yo ahora mismo no me atrevería como tal a meter un corto al dólar. También habría que ver en qué divisa, ¿no? Si se mete directamente al Dixie, al índice, o se mete contra algún par específico. Pero no me atrevería demasiado. Sea como sea Druckenmiller, su apuesta única es esta, debido a eso, a que cree que Powell va a pivotar. Y esto es lo que dice también que cree que va a pasar en los mercados para los próximos 10 años, que se mantengan en el mismo punto, por supuesto, de lo que estaban, pero con vaivenes muy altos. I said something that the press ran with, I don't know, 8 months ago, maybe it was a year ago, that I wouldn't be surprised if the stock market was not higher in 10 years. I still believe that. But I do think, like the 68 to 82 period, will have some big swings. So I think the way to make money the next 2 years in the equity space is to be patient, because I do think we have possibly some rough roads ahead, and I do think the central bank will respond in some crazy way that will give you a period like 70 to 72 where you can make money, or 76 to 78 when you could have made a lot of money. And also, for me at least, I think the currency markets are very interesting. But I think
El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Y mientras tanto, KRE sufriendo el ETF de la banca regional, por supuesto, fijaros la caída que lleva por los bancos regionales, mientras que los bancos grandes lo están haciendo bastante bien y se están beneficiando. Veas el caso de JP Morgan, Jamie Dimon, el CEO dijo: el gobierno ha llamado a mi puerta para darme a First Republic Bank en bandeja y de hecho han hecho un chollo de compra. Entonces, bueno, pues esto parece ser que va a ser la tendencia, que poco a poco en entornos restrictivos, pues los pequeños sufran, los que han hecho mal los deberes sufran y al final los grandes se beneficien, ¿no? Como siempre, sobre todo el gobierno cuando quiere que las cosas no vayan a más. Bueno, vimos un rebote muy fuerte, fijaros esta venta en corto muy fuerte en la banca regional, caída bastante drástica después de una lateralización que aguantaba. El viernes vimos un repunte, eso sí, sobre todo liderado por bancos regionales. PacWest, por ejemplo, que caía el jueves un 50%, 60%, el viernes estaba rebotando un 80%. Pero el jueves el gobierno propuso, o estaba intentando dar a entender, que se podían a lo mejor banear los cortos. ¿Por qué? Pues porque la FDIC, que es quien se encarga de los seguros de depósitos de los bancos, sale en la CNBC diciendo que esto, pues en principio, es por culpa de los cortos, que esta presión bajista que están experimentando los bancos es culpa de los cortos. Primero dicen que es culpa de las noticias, luego dicen que es culpa de los youtubers, luego dicen que es culpa de los cortos. Es que ya no saben ni qué decir. Talking about how short sellers are driving these banks to zero, and we have to intervene and slap a ban on this. A short selling moratorium, there was the same kind of a problem during the great financial crisis. I do think a lot of this is being driven by short sellers who, again, are capitalizing on kind of, I think, some of the exaggerated characterizations of what's going on. Y pues todo esto hace que el mismo jueves la Casa Blanca dijese que estaba monitorizando esta venta en corto sobre los bancos, esta presión sobre los bancos, que de hecho ya se banearon en 2008, dice la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre el jueves, y dice que la administración está monitorizando estos desarrollos, sobre todo incluida la presión de venta en corto en los bancos saludables. Dice bancos saludables por decir una cosa, porque no tienen idea. Además de que no tienen idea de economía, vas a ver si el banco está saludable o no está saludable. Dice esto Karine Jean-Pierre. Eso sí, el viernes quisieron quitar peso sobre esto, porque parece ser que, bueno, a ver, es que querer banear los cortos del mercado es totalmente perder el derecho como sistema capitalista al libre comercio, al decir, oye, si hay una persona que quiere apostar en corto a que un banco se va a hundir porque ha hecho mal los deberes o simplemente por pura especulación, por cómo está la acción del precio, puede hacerlo. ¿Quién eres tú para bloquear los cortos? ¿Quién bloqueó los largos cuando GME empezaba a dispararse por eso? Porque los cortos se habían aprovechado durante años. Bueno, pues eso, ¿no? Siempre buscando cómo controlar las cosas a su favor. La Casa Blanca, dicen, el viernes estaba minimizando la necesidad de frenar las ventas en corto de los bancos, incluso cuando insisten que el presidente Biden no ha descartado ninguna opción para garantizar la estabilidad del sistema bancario. Dicen, la información que tenemos en este momento es que la situación sigue bajo control. Eso sí, bajo control lo dicen el viernes porque rebotó el precio. No llega a rebotar el precio y no hubiesen dicho bajo control. Por supuesto, recordar que la SEC ya en 2008, 19 de septiembre de 2008, hizo esto. Bloqueó las ventas en corto. ¿Para qué? Pues para mantener por supuesto, para proteger, entre comillas, a los mercados financieros. Sin embargo, si miramos cuándo lo hicieron, esto fue el 19 de septiembre de 2008, fijaros lo que ocurrió después, eso no evitó que el mercado siguiese cayendo. ¿Por qué? Pues porque cuando bloqueas los cortos o no permites que haya una negociación de cortos, lo que interpreta el mercado es que algo más pasa por detrás, es que estás bloqueando los cortos porque algo puede hacer que estos cortos se disparen y que tiren las bolsas muy abajo. Bueno, pues al final, por intentar controlar el miedo, lo que haces es crear una sensación de inseguridad para todos los inversores. De hecho, luego se publicó incluso un documento donde se decía que pues en 2008 no funcionó el bloquear los cortos. De hecho, lo dicen aquí, la bloqueo en 2008 de las ventas en cortos falló en reducir la magnitud de la caída del precio en las acciones financieras. De hecho, los precios cayeron muy significativamente en las 2 semanas consecuentes en los que se efectuó ese bloqueo. Por lo que si acaba saliendo ese short, ese bloqueo en los cortos, en las acciones cortas en la banca regional, por supuesto el mercado a lo mejor de primera se lo toma como algo alcista, pero no olvidéis que en 2008 ya se hizo
y en 2008 también funcionó mal, no fue del todo bueno ese bloqueo de cortos. Bueno, hemos tenido datos de nóminas no agrícolas, ha salido más fuerte de lo esperado, pero quería resaltar algo importante. Lo primero, la tendencia está mostrando que las nóminas no agrícolas cada vez son menores. No hace falta ser un genio para verlo. Si trazas desde 2020, se ve que la tendencia está yendo a la baja mes a mes. Por supuesto, hasta que no haya destrucción de nóminas en el mes, hasta ahí no va a haber riesgos de recesión realmente para que la ENVER dictamine que estamos en una recesión. Es cuando realmente las nóminas se empiezan a destruir, cuando el mercado laboral se empieza a debilitar y cuando la ENVER empieza a certificar recesión. Lo que es curioso, y más que hayan salido las nóminas fuertes o no, es que ya el mes anterior salieron fuertes, pero fijaros lo que está haciendo el BLS cada mes. El mes pasado, marzo, salieron por encima de 200.000, cuando se esperaba una magnitud menor, pero fijaros lo que ha pasado. El mercado dijo, qué bien, las nóminas están muy fuertes, el empleo está todavía muy fuerte, pero fijaros que se ha revisado el dato y se da este mes, por supuesto, el mes de abril, y fijaros qué caída hubo en las nóminas, que en realidad no fueron de 200.000, sino de 160.000, cuando el dato que se había dado era por encima de 230. Fijaros la diferencia en la revisión, y es que esto lleva pasando desde 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que el dato que nos están dando del mes es luego mucho menor cuando se revisa. El dato real es mucho menor cuando se ha revisado. Esto puede habérselo tomado bien el mercado como una señal de, por eso el viernes pudimos ver rebote, como una señal de, bueno, pues realmente hay debilitamiento en el mercado laboral, por lo que la Fed posiblemente pues no va a seguir subiendo tipos de interés, que es al final lo que el mercado está buscando. El mercado lo único que le importa es que la Fed deje de subir tipos de interés, ¿no? Pero esto es curioso, ¿no? Cómo el BLS poco a poco va engañando cada vez más y las revisiones cada vez no solo se están haciendo a la baja en todos los meses de 2023, sino que encima son cada vez de mayor magnitud. Así que sí, el empleo está muy fuerte, sí, pero dame el dato real de empleo, que no es tan fuerte como me estás contando. De hecho, hay un estudio que he sacado, que he estado leyendo, donde de hecho en los Bad Economic Times las revisiones se hacen hasta de un 46% de magnitud. Fijaros que la media es de un 41% en buenos tiempos y de un 80%, es casi del doble en malos tiempos. Así que bueno, ya vemos el hábito, por supuesto, para intentar, no sé si para manipular, para justo año preelectoral, no lo sé. No sé qué hay detrás del BLS para realmente estar revisando todo el rato a la baja. Bueno, este fin de semana también ha sido en Omaha la presentación de Berkshire Hathaway. Por supuesto, Warren Buffett, quien ha querido hacer unas palabras sobre la macro, dice que, bueno, la mayoría de nuestras empresas reportarán ganancias más bajas este año que el año pasado. Buffett reconoce que los próximos 6 meses, dice, durante los últimos 6 meses, más o menos, el periodo increíble de la economía estadounidense ha llegado a su fin. Por supuesto, hablará del ciclo, de la fase final del ciclo. Ahí es indudable que cualquier inversor que se digne a mirar el ciclo económico te dirá que posiblemente ya el ciclo ha empezado a desacelerar y estamos en las fases finales del ciclo. Una tasa de desempleo mínima es una fase final del ciclo. Unos beneficios corporativos que hacen techo es una fase final del ciclo. Unos PMIs que llevan bajando meses es fase final del ciclo. Todo eso va mostrando una subida de tipos de interés en esta magnitud es fase final del ciclo también. Una inversión de la curva. Todo eso va mostrando que estamos más cerca del final del ciclo que de la mitad y por lo que estamos llegando a esa fase final del ciclo que habrá que ver cómo se resuelve. Si con un crecimiento, como bien dice Bullard, ¿no? Que Bullard habló ayer y dijo, no, yo no espero, de la Reserva Federal, dice, yo no espero una recesión, dice, no es mi escenario base, pero mi escenario base es un crecimiento muy por debajo de tendencia, que podría ser una opción, podría no haber recesión y que el crecimiento pues fuese por debajo de tendencia durante muchos meses. Lo que está claro es que el efecto restrictivo no va a permitir que las cosas sean como lo han sido hace 10 años. De hecho, dijo, los últimos años, disculpad. De hecho, dice Charlie Munger, dice, acostúmbrate a ganar menos. Eso es lo que ha dicho su socio, el socio de Warren Buffett, en cuanto le han preguntado por el tema de la macro. Por supuesto, aún así Buffett ha puesto su foco en donde ya vimos en esa reunión que dio de 3 horas para CNBC, ya hablaba de la parte de seguros, ¿no? De las aseguradoras, cómo se lo pueden hacer bien este año y no verse tan perjudicadas por la macro. También hablaba de Japón, donde está invirtiendo más dinero. De hecho, Japón lo veo un sitio muy interesante. Lo que puede pasar, sobre todo a nivel con la curva de tipos y la política monetaria. Si queréis, un día hacemos un vídeo sobre Japón, podría estar divertido. Sea como sea, no sé por qué esto sale así, esto es bajista. Sea como sea, sale la encuesta de sentimiento. Sigue habiendo bajistas, sigue habiendo mucho bajista. Hemos visto que las posiciones también en corto de los hedge funds, lo veíamos hace unas semanas, estaban en récord. Obviamente habrán tenido que cerrar unas cuantas a medida que el mercado se mantiene más o menos en los niveles en los que no termina de caer. Aún así, el sentimiento es muy bajista y esto es lo que está permitiendo que el mercado no caiga, ¿no? Ese sentimiento contrarian está funcionando muy bien este año. Las noticias diciendo que todo se va a caer, que todo se va a hundir, los inversores alertando, Warren Buffett ahora alertando que los
pues que las ganancias de sus empresas van a ser menores en los próximos meses, en los próximos años. También Druckenmiller advirtiendo que en 10 años el mercado a lo mejor no se mueve. Pues todo esto ya está muy palpado, ¿no?, en las noticias, y de hecho ya los inversores se lo huelen, ¿no?, de que, pues, que todo puede ir mal. Lo que pasa que cuando todo eso se espera, pues el mercado te sorprende y todavía puede tener incluso subidas. Si miramos la zona técnica, bueno, pues tenemos la tendencia que se está estableciendo, donde la parte alta está en los 4.340 puntos, recordar, y la parte baja está en los 4.000 puntos. Tanto ir para acá como ir para allá no me sorprendería en ningún modo. De hecho, la parte alta de este canal coincide con la parte alta que vimos en verano de 2022. Y mucha gente ya diciendo, no, pero si mira, ¿cómo vamos a hablar de mercado bajista? Ojo, cuidado, que todavía no hemos superado los máximos de 2022 de este rally. Recordar el rally donde también se decía lo mismo, que todo estaba súper bien, que todo había terminado, y fijaros luego el nuevo mínimo, ¿vale? Entonces, todavía no se han superado ni siquiera estos máximos, estaría superándose en la parte alta de este canal que está haciendo alcista. Eso sí, buen comportamiento del mercado en estos últimos meses, aunque este mes de abril ha sido prácticamente lateral. Fijaros que prácticamente desde mitad de marzo el mercado no se está moviendo, está consolidando en esta zona, que es luego otra opción, empezar a consolidar entre los 4.300 y los 4.000 puntos hasta ver cómo se desarrolla todo. Sigue habiendo dos gaps por cerrar, uno en la parte baja en los 4.000 puntos, que sería si busca el apoyo en esta zona de la tendencia, podría ser que viniese aquí a buscarlo y cerrase el gap, y otro que intente primero cerrar la parte alta de los 4.200. Este gap que tiene aquí abierto por encima de los 4.200 podría buscar una rotura. Este viernes hubo un reversal muy fuerte, justo en la media de 50, después de venir cayendo toda la semana. El viernes cerró con una vela muy positiva con los resultados de Apple, que sorprendieron al alza también por ese anuncio de recompra. Podría intentar hacer una rotura aquí. Recordar que esta rotura podría perfectamente darse, incluso aunque fuese una rotura falsa. Podría buscarse la rotura, cerrar el gap y luego incluso girar otra vez a buscar la parte baja del canal. Todavía obviamente no hay ninguna confirmación, esto se trata de esperar a ver qué pasa. Si hay una rotura por encima de 4.200, a partir de ahí el mercado va a estar vigilando muy de cerca. Lo primero va a estar vigilando que sea una rotura falsa, pero uno se puede poner largo en la rotura de los 4.200, porque tú ya te pones largo. ¿Qué pasa? Que te pones un stop justo por debajo de la rotura, te lo pones otra vez por debajo de los 4.200. Si esta rotura es fallida y vuelve a perderse, pues tú te sales, haces una gestión del riesgo óptima. Que esta rotura aguanta, pues consolida por aquí, pues entonces ya podría ir a buscar la parte alta del canal, está en los 4.300, más o menos 4.350, y habría que ver si rompe este máximo. Por supuesto, todavía nada confirmado, habrá que ir viendo y teniendo confirmaciones, pero recordar, seguimos sin romper el máximo de verano y seguimos sin recuperar el FIBO 50, que es una zona súper importante. El FIBO 50, lo hemos comentado aquí varias veces, es por la teoría de Dow. A partir del FIBO 50, cuando se recupera el 50% de la caída, ya que este FIBO está midiendo desde el inicio de la caída del SP hasta el mínimo, cuando se recupera el 50% de la caída, ahí es cuando se puede establecer un nuevo mercado alcista si se aguanta el FIBO 50. Entonces puede ser un buen nivel intentar recuperar ese FIBO 50. Todavía no lo ha recuperado, es una zona que están vigilando mucho, el 4.200, así que yo todavía miraría a ver qué pasa en esa zona y sobre todo alerta por roturas falsas, ¿vale? Este gráfico de filete me ha gustado mucho porque algo que está pasando es, sí, el SP500 está ahí, no sé qué, el Nasdaq QQQ está otra vez rompiendo, intentando romper, consolidando, haciéndolo muy bien, pero fijaros cómo se están comportando las small caps. 2023, fijaros el comportamiento desde el suelo que se supone que vimos en el mercado. Digo suelo entre comillas, porque no sabemos si es el suelo 100% confirmado, pero fijaros la media de cómo se comportan las small caps. Normalmente las small caps también lideran cuando el mercado hace suelo, también lo hacen bien y aquí lo están haciendo bastante mal. Está haciendo bastante pobre. Entonces, o pasan dos cosas, o lo primero, las small caps empiezan a ponerse las pilas y confirman el movimiento, lo cual sería muy alcista, o las small caps siguen bastante débiles y sigue habiendo mayor divergencia entre las grandes y las pequeñas, lo cual, en cuanto pase algo y hay algún catalizador negativo, se va a corregir muy duramente, digo muy duramente, y va a hacer saltar muchos stop loss y hacerlo pasar mal. Una cosa que podemos mirar, por ejemplo, que está reflejando esto, es el IWM. Disculpad, vamos a poner. El IWM, por ejemplo, que sería el Russell 2000, que tiene 2.000 compañías small caps y mid caps. Fijaros el comportamiento, qué diferente es con el S&P 500. Mientras el S&P 500 está por encima de medias, el IWM está por debajo de medias e incluso tocando soportes donde podría perder y buscar zonas bajas. Entonces, bueno, el IWM aún así sigue en esta consolidación. Ahora aguantando el soporte, cerró muy bien la vela el viernes, por lo que podríamos esperar que aguante todavía este nivel de soporte. Incluso se mueva hasta aquí arriba, hasta los 188. Sea como sea, sigue en este rango delimitado y hasta que no empiece a moverse por aquí arriba no tendríamos confirmación
formaciones de las small caps, que yo es algo que siempre he pedido de esperar. Es lo que personalmente estoy esperando para exponer cartera a la renta variable. Esperar que las small caps confirmen y realmente no sean roturas falsas como estas dos, sino una vez haya una rotura, pues confirmo, y si encima esa rotura se confirma y no se vuelve a perder, pues ahí voy ganando exposición. Y ahí voy incrementando exposición. Pero para mí las small caps todavía tienen que confirmar, es algo que no han hecho, es algo que muestra mucho apetito por riesgo. Por supuesto, el Russell 2000, no me diréis, no, pero es que hay mucho banca regional dentro del Russell 2000. Os doy toda la razón, está impulsada por la banca regional, pero al final no dejan de ser acciones y esas acciones también importan. Así que el fondo de mercado debe mejorar, en mi opinión, todavía no lo está haciendo y veremos las semanas que vienen si lo hacen. En cuanto haya señales, por supuesto, de que este fondo de mercado mejora, lo compartiré y por supuesto iré mostrando el porqué. Por ahora las grandes son las que están liderando este movimiento, veremos si consiguen llevarlo más arriba o acaban retrocediendo. Nos vemos como siempre la semana que viene. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like. Muchas gracias.